Proceso higiénico de la elaboración de alimentos. Para un correcto manejo higiénico de los alimentos es indispensable aplicar las buenas prácticas de manufactura BPM o las buenas prácticas de fabricación BPF durante todo el proceso de la elaboración de alimentos. Las etapas de la elaboración de alimentos son las siguientes: recepción de las materias primas, almacenamiento, preparación, exhibición, consumo, almacenamiento del producto final recalentado, y entre la recepción de materias primas y el almacenamiento están las operaciones intermedias. Recepción y manejo de materias primas. Al recibir y manejar los alimentos se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Número 1. Las entregas se deben realizar en las horas de menor movimiento, permitiendo realizar una inspección adecuada. Número 2. Planificar el recibo de los productos, asegurando un lugar disponible para almacenarlos. Número 3. Verificar las características como olor, color, sabor, aroma y textura que correspondan a cada tipo de producto. Número 4. Verificar la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para su conservación en congelación, refrigeración o en caliente. Número 5. Almacenar de inmediato los alimentos en lugares apropiados y en condiciones de temperatura indicadas para cada uno. Número 6. Evitar sobrecargar las heladeras o los congeladores, ya que esto reduce la circulación de frío y dificulta la limpieza del equipo. Número 7. Los alimentos crudos deben ir en las partes bajas y los alimentos listos para consumir o que no requieren cocción deben ir en la parte superior. Esto es para evitar la contaminación cruzada. Esto tiene fundamento en que los alimentos crudos pueden liberar jugos y caer sobre los alimentos ya cocinados. Número 8. Se debe considerar las recomendaciones de los fabricantes de los equipos que se utilizan acerca de los lugares donde se deben acomodar los alimentos. Número 9. Evitar guardar cantidades importantes de alimentos calientes en grandes recipientes, porque esto hace que la temperatura de la heladera suba hasta el punto de colocar los otros alimentos dentro de la zona de peligro. Número 10. Todos los alimentos almacenados deberán estar debidamente tapados. ¿Cuándo aceptar o rechazar alimentos? Se deberán recibir los alimentos en todos los casos en envases limpios e íntegros. Los productos perecederos que se reciban enhielados no deben estar en contacto directo con el hielo. Las características organolépticas de los productos frescos de origen vegetal se deben controlar rechazando aquellos que presenten mohos, coloración o materia extraña, magulladuras o mal olor. Las bebidas embotelladas o envasadas no deberán presentar materia extraña en su interior y en el caso de las corcholatas no deben presentar oxidación ni estar violadas. Verifica que la fecha de consumo preferente esté vigente. Las galletas, panes, tortillas no deben presentar mohos ni coloraciones no propias del producto. Los productos preenvasados deben manejarse de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta y en los productos a granel de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El hielo purificado envasado debe venir en una bolsa de plástico cerrada con grapa o cinta plástica. El envase debe tener la leyenda de que el producto fue elaborado a partir de agua purificada. También es importante que el área del vehículo en el que el proveedor te lleve los alimentos se encuentre limpia, desinfectada para evitar la contaminación de estos. Tabla número 1 de la norma 251. Características para la aceptación o rechazo de los alimentos. Materia prima, parámetro. Aceptación o rechazo. Preenvasadas. Envase. Para su aceptación, el envase debe estar íntegro y en buen estado. En el caso de su rechazo, debe ser cuando están rotas, rasgadas, con fugas o con evidencia de fauna nociva. También en las materias primas preenvasadas hay que tomar en cuenta la fecha de caducidad o de consumo preferente. La etiqueta debe estar vigente para su aceptación y para su rechazo debe estar vencida. En el caso de las materias primas enlatadas hay que contemplar para su aceptación que la lata esté completamente íntegra y para su rechazo deben estar abombadas, oxidadas, con fugas, abolladas en costura o engargolado en cualquier parte del cuerpo. Cuando presente abolladura en ángulo pronunciado
o la bolladura sea mayor a 1.5 centímetros de diámetro en presentaciones inferiores a 1 kilogramo. En presentaciones mayores de 1 kilogramo, la bolladura deberá ser mayor a 2.5 centímetros de diámetro. En el caso de las materias primas congeladas, hay que contemplar la apariencia, la cual para su aceptación debe ser sin signos de descongelación y para su rechazo debe de tener signos de descongelación. En el caso de las materias primas refrigeradas, se contempla la temperatura, la cual para su aceptación debe ser de 4 grados centígrados o menos, exceptuando los productos de la pesca vivos, que estos pueden llegar a aceptarse hasta 7 grados centígrados. Y para su rechazo es cuando la temperatura es mayor a 4 grados centígrados, excepto en los productos de la pesca vivos, los cuales pueden aceptarse hasta 7 grados centígrados. En las bebidas embotelladas hay que contemplar la apariencia, la cual debe ser libre de materia extraña y con tapas íntegras y sin corrosión. Y no debe de ser con materias extrañas o con fugas, oxidadas o con signos de violación, ya que esto indicaría un rechazo. En los productos de origen vegetal, la apariencia debe ser siempre fresca para su aceptación y para su rechazo debe ser con moho, con una coloración extraña o con magulladuras. En su olor, para su aceptación debe tener el olor característico de los productos de origen vegetal y para su rechazo debe tener un olor putrefacto. En el caso de las carnes frescas vamos a contemplar el color, que por ejemplo en la res vendría siendo el rojo brillante, en el cordero sería un rojo y en el cerdo sería un rosa pálido. Y en la grasa animal vamos a tener una coloración blanca amarillenta. Para su rechazo, el color de la carne debe tener una coloración verdosa o café oscura, como podemos ver en el dibujo, y descolorida en el tejido elástico. En cuanto a su textura, esta debe ser firme y elástica para su aceptación y para su rechazo viscosa o pegajosa. Su olor debe ser característico, obviamente para su aceptación, y para su rechazo debe ser putrefacto o agrio. En el caso de las aves, para su aceptación el color debe ser el color característico y para su rechazo debe ser un color verdoso, amoratado o con diferentes coloraciones. En cuanto a su textura, esta debe ser firme para su aceptación y para su rechazo debe ser blanda y pegajosa bajo las alas o la piel. En cuanto a su olor, este debe ser el olor característico de las aves y para su rechazo es un olor putrefacto, ligeramente o excesivamente rancio. Ahora vamos a ver los parámetros para los productos de la pesca, empezando con el pescado, el cual debe tener un color en las agallas rojo brillante para su aceptación. Y en cuanto a su rechazo, esta coloración debe ser gris o verde en las agallas. En cuanto a su apariencia, las agallas deben estar húmedas, tener los ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes. Y para su rechazo, las agallas son secas, los ojos están hundidos y son opacos con bordes rojos. Para su aceptación, la textura del pescado debe ser firme y en su rechazo es flácida. En cuanto al olor, este debe ser el olor característico del pescado y para su rechazo debe ser agrio, putrefacto o amoniacal. Ahora vamos con los moluscos. Estos deben tener un color característico para su aceptación y en cuanto a su rechazo debe ser un color que no es el característico, viene siendo aproximadamente grisáceo y opaco. La textura se ve firme en su aceptación cuando está fresco y para su rechazo debe ser una textura viscosa. En cuanto al olor, este es un olor característico como de marisco y en su rechazo es un olor putrefacto o amoniacal. En cuanto a su apariencia, para su aceptación debe ser brillante y para su rechazo es una apariencia mate. En cuanto a la vitalidad, esto es para los productos vivos. Las conchas están cerradas o que se abren y se cierran al contacto.
Ese es en el caso de la aceptación. En el caso de rechazo, las conchas están abiertas, pero no se cierran al tacto. En los crustáceos tenemos que para la aceptación debe ser característico del color y para su rechazo es un color no característico de ellos. En cuanto a la textura, esta debe ser firme, no debe ser flácida. En el olor, ese debe ser característico de marisco, no debe ser putrefacto o amoniacal. Y en el caso de la apariencia, las articulaciones deben verse firmes y no deben de verse con pérdida de tensión o contracción, sin brillo o con manchas oscuras entre las articulaciones, ya que eso implicaría un rechazo. Para los cefalópodos, el color debe ser un color característico y no debe tener un color que no sea característico de ellos. En cuanto a su textura, esta también debe ser firme y no debe estar flácida ni viscosa. El olor debe ser característico igual de ellos y no debe ser putrefacto. Parámetros para la aceptación de la leche y sus derivados. Lo esencial es que se preparen a base de leche pasteurizada para su aceptación. Y en cuanto al rechazo es cuando son preparados con leche sin pasteurizar. Para la aceptación de los quesos, estos deben tener un olor, un color y una textura característica. No deben de tener manchas no propias del queso, ni partículas extrañas, ni estar contaminadas con hongos o productos que no fueron inoculados. Ahora, la mantequilla debe tener un olor característico y no debe de tener un olor a rancio. La apariencia de la mantequilla debe ser característica, amarilla brillante, y no debe de tener mohos ni partículas extrañas. El huevo fresco. Este debe estar completamente limpio, el cascarón, y debe estar entero. Y en cuanto al rechazo, es cuando el cascarón está quebrado, manchado o incluso con excremento o sangre. En el caso de los granos, harinas, productos de panificación, tortillas y otros productos secos, la apariencia debe ser sin mohos y con coloración característica para su aceptación. Y para su rechazo, en cuanto a las temperaturas para la cocción de los alimentos, para el consumo inmediato de pescado, carne de res en trozo y huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y consumo inmediato, es de 63 grados centígrados. Para mostrar en barra de buffet la carne de cerdo en trozo, la carne molida de res, el cerdo, el pescado y el huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y exhibirse en barra de buffet, se recomiendan unos 68 grados centígrados. Para el recalentado de los alimentos se recomienda mínimo una temperatura de 74 grados centígrados. Para los embutidos y las carnes de ave se recomiendan unos 74 grados centígrados. En cuanto a los alimentos preparados listos para servir y en barra de exhibición, se recomienda para los calientes 60 grados centígrados y para los fríos una temperatura menor a 7 grados centígrados. Para finalizar tenemos las temperaturas de recepción de alimentos. Los productos de la pesca frescos deben recibirse a una temperatura máxima de 4 grados centígrados o una máxima de 9 grados centígrados los congelados. Y los productos de pesca viva pueden recibirse hasta 7 grados centígrados. Para finalizar tenemos las temperaturas de recepción y almacén de los alimentos. Para la recepción de los productos de pesca frescos deben de recibirse a una temperatura máxima de 4 grados o de 9 grados centígrados los congelados. Y los productos de pesca vivos pueden recibirse hasta 7 grados centígrados. En cuanto a las temperaturas de congelación, en un refri industrial es a menos de 18 grados centígrados y la temperatura de refrigeración a 4 grados centígrados en industrial. En un congelador casero, la temperatura de congelación es de menos 20 grados centígrados y en un refrigerador casero de 2 grados centígrados. Y la temperatura de almacén es de 23 grados centígrados.